yo agradezco, sí, a la Fundación, ya que recientemente, el 10 de diciembre, se cumplieron 40 años de la entrega del Premio Nobel a García Márquez. Entonces es como una oportunidad un poco de volver a mirar la importancia de esa obra, el por qué se le concedió ese premio y poder entender como algunas de las claves que tiene su literatura. Yo el día de hoy la voy a hacer a través de la música vallenata, como un elemento importante dentro de la narrativa de García Márquez, porque la música y la oralidad forman parte de nuestra tradición. A falta de una tradición literaria como Francia, Alemania, nosotros tenemos una tradición musical, una tradición de oralidad que nos permite tomar elementos de ahí y que García Márquez muy inteligentemente pudo enlazar con la obra, ¿sí? Entonces, este recorrido está hecho a través de la música, por supuesto enlazado con la literatura todo el tiempo. Bienvenido, Yauma. Entonces, como les decía, el 10 de diciembre se le concedió, de 1982, se le concedió el Premio Nobel a Gabriel García Márquez en reconocimiento a una obra que ya se conocía desde el año 67, cuando publicó su primera novela, su quinto libro, 100 años de soledad, que fue el libro que más lo popularizó en el mundo. ¿En cuál? ¿Este? Sí. Ok. Muy bien. ¿Sí? Bien. Entonces, como les decía, la obra de García Márquez está involucrada intrínsecamente muy fuerte con la tradición oral. Y vamos a ver cómo y por qué. ¿Sí? En 1948, el joven García Márquez publica una columna en el periódico El Universal, haciendo un alto elogio del acordeón como representante de la música popular colombiana. Esta columna tiene mucha importancia por varias razones. Una es que en ese momento, el 22 de marzo, García Márquez tenía 21 años, era muy joven, y estaba en Cartagena, iniciando su segundo año de Derecho. Estaba tratando de convertirse en un escritor y había iniciado por el periodismo, y esta era apenas su segunda columna. Y él ahí toma unos elementos de la cultura popular, como es el acordeón, para hacerle un homenaje. Vemos que desde esa edad ya joven, él tenía clara como la materia de la que quería nutrir su literatura, que eran estos elementos populares. Pero además, de una manera también muy valiente, porque es que el vallenato no tenía el reconocimiento social que tiene ahora. En ese momento eso era mal visto, eso era música de trabajadores, de peones de fábricas y de campesinos. No era una música de salón, no era una música bienvenida por las élites. Solo hasta el año 1960, o sea, ya mucho tiempo después, es que es admitida en el Club Valledupar, que es como la capital del vallenato, la música vallenata. Antes, uno de los estatutos, que aquí lo tengo, decía que no se permitía música de acordeón. No se hablaba de vallenato, porque el vallenato también es un término nuevo. Se hablaba de música de acordeón y no se permitía. Eso era música de gente, como les dije, empleados, campesinos. Entonces, este muchacho hace ese alto elogio del acordeón, diciendo, no sé qué tiene el acordeón de comunicativo, que cuando lo oímos se nos arruga el sentimiento. Yo personalmente le haría levantar una estatua a ese fuelle nostálgico, amargamente humano, que tiene tanto de animal triste.
Nada sé en concreto acerca de su origen, de su larga trayectoria bohemia, de su irrevocable vocación de vagabundo. Oiga usted el acordeón, lector amigo, y verá con qué dolorida nostalgia se le arruga el sentimiento. Esto, por supuesto, es una columna mucho más grande, de la que extraje apenas unos fragmentos, donde él la compara con la gaita y con otros instrumentos también de la cultura popular. Pero claro, esto no es casual. Es decir, a estas alturas, García Márquez ya había bebido de esta fuente desde niño. Aquí aparece García Márquez con 1 año y ya él, en su pueblo natal, Aracataca, para cuando él nace, en 1927, está en pleno auge la fiebre del banano, ¿sí? Y eso permite que llegue muchísima gente de muchísimas partes. Llegan jamaiquinos, llegan de todas las Antillas a trabajar en eso porque estaba el dinero. Llegan del país también de muchas regiones y entre toda esa cantidad de gente que llega, llegan músicos. Llegan músicos de todo tipo, de todo pelambre, entre los que están los acordeoneros. Gente que se desplaza de un pueblo a otro interpretando músicas y por supuesto García Márquez los conoce. Hay testimonios de él en Vivir para contarla y también en sus novelas. Esta gente que llegó al pueblo, llegaron, digamos, apostadores, gente que llevaba las ruletas, gente galleros que iban a hacer apuestas de gallos, llegaron las prostitutas, llegaron los trabajadores como tal, llegaron los vendedores de cacharros, de electrodomésticos, de todo llegó a ese pueblo. Es decir, la abuela de García Márquez le llamó a esa gente la hojarasca, porque le tenían una especie de desprecio a esa gente que alborotaba el pueblo, que venía a transformar las costumbres. Entonces, aquí en la hojarasca, en la introducción del libro, esta es la descripción que se hace de esa gente. Un remolino, ¿sí? Es una hojarasca revuelta, alborotada, formada por los desperdicios humanos y materiales de los otros pueblos, rastrojos de una guerra civil que cada vez parecía más remota e inverosímil. La hojarasca era implacable, todo lo contaminaba de su revuelo de olor multitudinario, olor de secreción a flor de piel y de recóndita muerte. En menos de 1 año arrojó sobre el pueblo los escombros de numerosas catástrofes anteriores a ella misma. Entonces, esa era como la visión del habitante del pueblo. Y toda esta gente llegó a alborotar. Lo que significó esta hojarasca es impresionante en términos demográficos, en términos de progreso, en términos de todo tipo. Se vivió un auge que no había tenido ningunas otras poblaciones de la costa atlántica y posiblemente del país. Porque, como les dije, esta fiebre del oro bananero atrajo gente de todo tipo y de todas culturas, ¿sí? Esto lo vamos a ver reflejado en algunos vallenatos. Los vallenatos hablan del indio Jamaica, que era un poco los habitantes de Jamaica que habían bajado y llegaron todos a Aracataca, que sería transmutado en García Márquez con su literatura en el mundo de Macondo, ¿sí? Aquí está un fragmento de una entrevista que dio García Márquez en el 91, cuando habla de sus primeros encuentros con el acordeón. En Aracataca, cuando yo tenía la pasión de que me contaran cuentos, vi muy niño el primer acordeonero. Los acordeoneros que salían de la provincia de Valledupar, que aparecían en Aracataca contando las noticias de su región. Y recuerdo haberlo visto la primera vez porque era un viejito que estaba sentado en una especie de feria que había en Aracataca y tenía el acordeón puesto en el suelo al lado de él. Y yo no sabía qué instrumento era, qué cosa era eso. Y me quedé esperando a ver qué era hasta que de pronto él sacó su acordeón y ahí conocí el acordeón, porque el acordeón no es un instrumento autóctono de Colombia. No lo había visto, lo vi y entonces el hombre empezó a cantar un cuento, a contar una historia. Y para mí fue una revelación. Cómo se podían contar historias cantadas, cómo se podía saber de otros mundos y de otros países y de otras gentes a través de las cosas que estaba cantando. En ese tiempo no existía el conjunto vallenato, existían los
juglares, muy emparentados con los juglares acá medievales, que eran personas que iban de un lado a otro llevando las noticias. El vallenato tenía un afán comunicativo, no era solamente para enamorar a las mujeres, era también para llevar noticias de una región a otra. Y aquí tengo la carátula de un disco de uno de estos juglares, y era así como se representa aquí, un señor y su acordeón, no era más, no habían otras personas que lo acompañaran en los coros. Este señor se iba en su burro, atravesaba regiones y cantaba, de un lado a otro. Entonces, esto ocurrió en este pueblo bananero. La compañía bananera llegó a Colombia en 1889 y rápidamente se produjo esta fiebre del banano, que no fue solamente en Colombia, fue la compañía bananera, la United Fruit Company, tuvo actividades en Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua y Panamá. Fue una compañía poderosísima y una compañía desigual. Aquí está el mapa de todas sus operaciones, y fue tan poderosa que esta compañía llegó a patrocinar dictaduras, golpes de Estado, arruinó a los propios caficultores, a los propios bananeros de los países, les imponía las tasas, los valores que quería, porque solo ellos tenían todo el sistema de mercadeo. Ellos tenían barcos, ellos establecieron una red férrea y tenían todo el control. Tanto que ellos en algún momento le pagaban a los empleados con vales, no les pagaban con dinero. Y esos vales tenían que ser cobrados en los comisariatos de la propia compañía. Entonces esto generó en Colombia un malestar muy grande de los empleados, que se fueron a la huelga. Y esta huelga terminó en lo que se conoce como la masacre de las bananeras, que sucedió en Ciénaga, no exactamente en Aracataca, pero todos estos pueblos bananeros están muy cerca, y donde nunca se supo cuántas personas habían muerto, habían sido asesinadas. En 100 años de soledad, García Márquez sitúa la cifra en 3.000. Según el gobierno nacional, los muertos fueron 3. Según los cables de la embajada norteamericana, situaban la cifra en 1.000. Pero lo cierto es que nunca se supo cuántos muertos hubo, y García Márquez en estas licencias literarias situó la cifra de 3.000, y esta cifra se ha quedado instalada en la memoria nacional. Es decir, para los colombianos los muertos fueron 3.000. ¿Sí? Y recordarán que cuando Aureliano regresa, después de que lo dan por muerto y lo montan en el tren para botarlo junto con los demás cadáveres, y él regresa a Macondo y empieza a hablar de la masacre, y la muchacha con la que se encuentra le dice: ¿cuál masacre? Aquí no ha pasado nada. Macondo es un pueblo feliz. ¿Sí? Que pareciera que es un signo nuestro, como esa falta de memoria. Pero lo cierto es que para esa época en que García Márquez nace, en 1927, él crece con esta imagen y esta memoria de la masacre de las bananeras y de toda la importancia del banano, lo que significó. Todo esto fue muy importante, tanto que nuestros países durante mucho tiempo se llamaron repúblicas bananeras, ¿sí? Porque estaban supeditados a esta gran compañía que fue muy importante, muy poderosa, y que a pesar de la masacre siguió operando hasta el año 66 en Colombia, cuando ya deciden irse. Pero durante mucho tiempo estos hechos permitieron, digamos, que se conocieran a través de los cantos y de los relatos de la música de acordeón, ¿sí? Entonces, el vallenato, como lo entendemos, es una expresión musical de una cultura. Es decir, recoge lo que esa cultura es y, por supuesto, el vallenato es el canto y la música,
pero tiene expresiones alrededor de él como la piquería, que es un encuentro de versos entre rivales. Está la parranda vallenata, que es el encuentro de amigos para tomar y comer, y pueden durar muchos días. Y está pues toda esta parte romántica que permite dar serenatas y enamorar y todo. Entonces tiene como muchas formas. El vallenato no es solo como una única forma, sino que, digamos, adquiere unos tonos líricos, otros más de crónica, que transcurre en un tiempo o en un espacio, como las canciones de Escalona, que transcurren entre Patillal, Valledupar y todos esos pueblos, y constituyen una geografía. Está constituido el vallenato hoy en día por 3 instrumentos básicos. Es decir, hay otros, porque le han ido agregando guitarra, bajo, etcétera, etcétera, de acuerdo a la modernidad, pero estos son como los integrantes básicos del conjunto vallenato. El acordeón, la caja y la guacharaca. La guacharaca es aquel instrumento que está en la esquina, que en principio era una vara larga, de 1 metro y pico, que utilizaban los indígenas para rascar, y con él producían música. La caja es un tambor pequeño que se discute su origen todavía. Hay quienes le atribuyen el origen africano y hay quienes le atribuyen el origen indígena. Lo cierto es que también forma parte del conjunto vallenato, y está pues el acordeón, que es eminentemente europeo. Y por supuesto no aparece representado otro elemento que también es muy importante, que tiene que ver con el lenguaje. La forma como se canta, que se canta en versos, y esos versos son heredados de España, junto con el idioma en el que se canta. ¿Sí? No se canta en indígena, no se canta en africano, se canta en español. ¿Sí? Entonces, ese es el conjunto básico del conjunto vallenato. Acá sigo con las citas de García Márquez en su biografía Vivir para contarla. Dice: desde que escuché a los primeros acordeoneros de Francisco el Hombre en las fiestas del 20 de julio en Aracataca, me empeñé en que mi abuelo me comprara un acordeón. Pero mi abuela se nos atravesó con la mojiganga de siempre de que el acordeón era un instrumento de guatacucos. Es decir, lo mismo que les estaba diciendo, eso era mal visto y al niño no le iban a comprar eso. ¿Sí? Bueno, oigamos un vallenato porque se entiende mejor si lo pongo. ¿Sí? Gabo te mandó de Estocolmo un poco de cosas muy lindas. Gabo te mandó de Estocolmo un poco de cosas muy lindas. Una mariposa amarilla y muchos pescaditos de oro. Como ven, el vallenato es un formato que admite cualquier cosa que se quiera decir. Sí, este particularmente es un vallenato que le compuso Escalona a García Márquez a raíz de haber recibido el premio Nobel. ¿Sí? Es decir, es un vallenato nuevo, es del año 83. Bueno, lo cierto es que esta confluencia de géneros musicales, porque en un principio se tocaba y se cantaba una forma musical que se llamaba la cumbiamba, en la que el acordeón reemplazó a la gaita. La gaita es un instrumento de viento que se utilizaba, y el acordeón, cuando entra, la reemplaza. Entonces, la historia del acordeón, porque el acordeón entra en Colombia a mitad del siglo XIX. Es decir, existía toda una tradición musical, pero no existía la música con acordeón. De hecho, el vallenato seguramente lo habrán escuchado ustedes también con guitarra. Se toca y se popularizó mucho en los años 50 con Bovea y sus acordeones y sus guitarras, porque esa es otra posibilidad. De hecho, los compositores tocan con guitarra antes de darle a los cantantes de acordeón. Y también porque tienen similitud, digamos, cuando se inventa el acordeón y lo desarrollan,
le ponen un teclado que imita un poco como las tonalidades que da la guitarra. Tiene la ventaja del acordeón, y por eso lo usaban los campesinos que iban de un lado a otro, que es portátil, es decir, no es un piano. Nadie va a montar el piano en el burro y lo va a llevar, entonces permitía como esa facilidad que también tiene la guitarra. Ambos instrumentos están muy, muy emparentados en esa posibilidad. Y estas músicas se fueron desarrollando durante mucho tiempo y tomaron elementos de las culturas que existían. Por un lado, la cultura africana es conocida o era conocida y la utilizaban en las fincas y en las haciendas para el transporte de ganado, porque ya venían de tradición de pastoreo en África, y entonces ellos transportaban el ganado de una región a otra, y para hacerlo, para que el ganado no se perdiera, no saliera por otro lado, sino que estuviera contento en su travesía, ellos cantaban. Entonces ellos tienen una tradición que se llaman los cantos de vaquería, y ellos van cantando. Hay un líder, y ese líder va en la parte de adelante cantándole a las vacas, y atrás van los compañeros respondiéndoles. Y eso mantiene un poco como contenta a las vacas, no sé cómo funciona, y esto se traslada al vallenato. Estas formas de canto, que no son las únicas, porque habían otros cantos para labrar la tierra, habían otros cantos ceremoniales para los muertos, en fin, pero todo esto se va incorporando al vallenato, y cuando llega el acordeón, por supuesto, estalla como expresión, porque le permite, como les digo, llevar de un lado a otro con mayor facilidad. Entonces, el austríaco Cyril Demian, con sus hijos Carl y Guido, presentó el 6 de mayo de 1929 la patente de un nuevo instrumento denominado acordeón. Y el italiano Beraldi lo mejora y le incorpora el teclado de la mano izquierda a partir de las observaciones sobre el modo como se obtenían los acordes en la guitarra. Eso hace que este instrumento se popularice por toda Europa, ¿sí? Y a Colombia llega a través de los puertos. Hay registros de aduana a partir de 1850 y pico, 59. Empiezan a llegar por diferentes puertos y se populariza rápidamente, como les digo, reemplazando a la gaita que tenía los conjuntos de cumbiamba. Este es un conjunto tradicional, esto lo también en Valledupar, están representados los tres instrumentos, la caja, la guacharaca y el acordeón, y generalmente el que toca canta. Una vez que el vallenato entra y se populariza a través de las influencias de los negros, de los indígenas y de los españoles, el vallenato se hace popular, pero no es admitido. Es decir, ya sí empieza un recorrido importante dentro del país, sobre todo en la región del Caribe. Es decir, no es exclusivo, es exclusivo de la región del Caribe, no del interior tiene otros aires y otros ritmos, pero sigue siendo rechazado por la élite. La élite toca pasillos y otros tipos de música de origen europeo. Pero el acordeón ya inicia, como decía Escalona, que el vallenato se propaga como el bostezo, de boca en boca. Sí, ya va la historia de un lado para otro. Y hay unos mitos fundacionales, digamos así, que tienen que ver con el vallenato. Aquí tengo dos, y ambos son importantes. Uno de esos mitos dice que el acordeón llegó en un barco que encalló en La Guajira, en el extremo norte de Colombia, y que el barco iba para Argentina a llevar acordeones, precisamente para el tango, y se quedó ahí varado y no pudieron seguir, y entonces repartieron los acordeones entre los habitantes, y los habitantes aprendieron a tocarlo, pero como les decía, existen documentos que niegan esto, documentos de aduana que dicen que por dónde entró y todo esto. Pero es un bonito mito. En la costa atlántica colombiana, en el Caribe, como les decía, estos principios de oralidad tan fuertes hacen que todo se convierta en un relato y no necesariamente anclado en la realidad.
¿sí? Es una forma de fabulación que permite explicar esa misma realidad. Y el otro mito es el de Francisco el Hombre, que García Márquez supo meter en 100 años de soledad. Casi todo lo relacionado con esta cultura, García Márquez lo apropió y lo supo involucrar en su obra. Entonces, antes de contarles aquí la descripción que hace García Márquez de 100 años de soledad, esta charla tiene como 3 puntos centrales, muy definidos, en relación con García Márquez y el vallenato. Es decir, no es una charla sobre el vallenato exhaustivamente, es decir, porque tiene muchas cosas del vallenato que nos implicarían dejar a García Márquez de lado o a García Márquez solo y el vallenato del otro lado. No. Esto es buscando la relación que tienen ellos dos. Y son 3 puntos que yo he logrado identificar. Uno tiene que ver con todo esto que hasta el momento les he dicho, que tiene que ver con la formación de García Márquez y el vallenato. Es decir, esas influencias que recibe de niño, los músicos que conoce. Ya veremos que todavía no he terminado con esa parte. Luego viene la inclusión de todo ese mundo en su literatura. Él durante muchos años trató de escribir una novela, pero no tenía el tono, no sabía cómo contarla, y luego descubrió que a través el vallenato era importante porque permitía sintetizar historias y también porque podía contar estos mundos mágicos de una manera creíble. ¿Sí? Entonces, esa es la segunda parte, cuando ya empieza los relatos de García Márquez a tener elementos de esa realidad popular. Aparece en lo de la Cándida Heréndida, aparece en 100 años de soledad, en los funerales de la Mama Grande, en general en su obra ya empieza a alimentarse de eso. Ese es el segundo punto, ya no es el García Márquez solamente influenciado como persona, sino ya como escritor, ejerciendo dentro de su literatura los componentes que el vallenato da, ¿sí? Y el tercer punto, que tampoco he llegado ahí, pero quiero como que lo tengan en cuenta, es que una vez que García Márquez se hace célebre en el año 67 con 100 años de soledad, García Márquez y su obra se convierten en personajes del vallenato. Es decir, ya no es él admirando, ya no es él metiéndolo en su obra, sino ya son los vallenatos hablando de García Márquez. Así como escucharon ese vallenato ahorita del vallenato Nobel, y esto ya él empieza a ser parte del mundo de la música. Entonces, tengo ahí varios vallenatos como ejemplo de eso, donde se habla de, digamos, de la crónica de una muerte anunciada, y cuentan que yo también estuve ahí, y bueno, empiezan como los acordeoneros a contar esas historias también. Entonces, esos son como los 3 puntos que unen la literatura y el vallenato. Les dije que a falta de una tradición literaria, tenemos una honda tradición musical y una honda tradición oral. Y de ahí se alimentó García Márquez. No es el único. Es decir, la literatura latinoamericana tiene fuertes influencias de la oralidad. Ya vamos a ver también eso. Entonces les leo, porque este hombre, Francisco el Hombre, es como el gran símbolo del juglar, del cantante vallenato, y aparece en 100 años de soledad. García Márquez lo mete, pero por supuesto ya formaba parte de la tradición oral nuestra, no es creación de García Márquez. En 100 años de soledad dice: meses después volvió Francisco el Hombre, un anciano trotamundos de casi 200 años que pasaba con frecuencia por Macondo divulgando las canciones compuestas por él mismo. En ellas, Francisco el Hombre relataba con detalles minuciosos las noticias ocurridas en los pueblos de su itinerario, desde Manaure hasta los confines de la Ciénaga, de modo que si alguien tenía un recado que mandar o un acontecimiento que divulgar, le pagaba 2 centavos para que lo incluyera en su repertorio. Fue así como Úrsula se enteró de la muerte de su madre, por pura casualidad, una noche que escuchaba las canciones con la esperanza de que dijeran algo de su hijo José Arcadio. Francisco el Hombre, así llamado porque derrotó al diablo en un duelo de improvisación de cantos y cuyo verdadero nombre no conoció nadie, desapareció de Macondo durante la peste del insomnio y una noche reapareció sin ningún anuncio en la tienda de Catarino. Todo el mundo fue a escucharlo para saber qué había pasado en el mundo. Este personaje dicen que se llamó Francisco Moscote, y hay una tumba en Riohacha,
le atribuyen a él haberse enfrentado al diablo. El diablo se le apareció una noche cuando él iba con su acordeón en su burro en medio del campo en la oscuridad total, y él tocaba y escuchaba que alguien tocaba lo mismo. Y entonces empezó como un contrapunto hasta que él se dio cuenta que era el diablo. Y claro, el diablo le tocaba cada vez más y lo estaba derrotando hasta que él decidió tocar el credo al revés. ¿Por qué al revés? No sé. Pero eso es lo que dice el mito. Y en ese momento derrotó al diablo. El diablo se volvió humo y dejó su olor pestilente y se desapareció. Entonces, ese es el mito de Francisco el Hombre, que como vemos García Márquez mete en 100 años de soledad, como tantos elementos de la cultura popular que existen. Entonces, ese es el otro mito de Francisco el Hombre. Cuando él escribe su columna en el periódico, a esas alturas ya se han hecho grabaciones de la música vallenata. Es decir, porque en un principio solamente para poder escuchar tenía uno que tener al músico. Pero a partir del año 1940, que es una edad tardía, se pudo grabar como los primeros vallenatos. García Márquez escribe la columna que les dije en el año 48, y en el año 50, cuando García Márquez tiene 23 años, él tiene la posibilidad de conocer a uno de los más importantes compositores de la música vallenata, que se llama Rafael Escalona. Posiblemente ustedes conozcan la serie que se hizo y se popularizó basado en su historia. Y él era muy célebre. Él era tan joven como García Márquez, pero ya era muy célebre como compositor. Él no tocaba ningún instrumento. Y la explicación es bastante sencilla. Él pertenecía a la élite del Cesar, a la élite de Valledupar, y su familia veía también con malos ojos que él se dedicara a la música de acordeón. Entonces él nunca aprendió a tocar ningún instrumento, sino sus composiciones las silbaba. Se las silbaba a los músicos y los músicos la interpretaban. Entonces García Márquez tenía admiración por él porque era famoso, tenía muchas composiciones y escribió unas columnas sobre él antes de conocerlo. Finalmente, en el año 50, cuando ya estaba trabajando en Barranquilla, tenía 23 años y era periodista del Heraldo, pudo conocer a García Márquez. Ellos establecieron una amistad que duró toda la vida. Ese vallenato que ustedes escucharon del Vallenato Nobel, se lo compuso Escalona a García Márquez, y de hecho lo acompañó en Estocolmo, ¿sí? Entonces, aquí... Te voy a hacer una casa en el aire, solamente pa' que vivas tú. Después le pongo un letrero bien grande, de nubes blancas que diga da luz. Después le pongo un letrero bien grande, de nubes blancas que diga da luz. Cuando a dar luz sea una señorita y alguno le quiera hablar de amor, el tipo tiene que ser aviador. Esta canción la compuso Escalona, de quien García Márquez se hizo amigo muy joven. Y la traje expresamente, la quise poner, él tiene una variedad de canciones en donde narra toda la región, los amigos, uno llega a conocer a los personajes, porque él habla del Tite Socarrás, y él habla del General Dangond, y él habla de la Malle, y uno empieza como a conocerlos, y empieza a conocer la región, porque está la Sierra Nevada, está el río Guatapurí. Él configura un ámbito en el que desarrolla sus cantos. Que esto es aprendido por García Márquez para desarrollar su historia de Macondo también, nombrando personajes en un espacio definido, ¿sí? Pero les traje esta canción y le puse la letra a propósito porque es que esta canción la podemos relacionar con el realismo mágico. Esta es la historia de un tipo, un papá, que es celoso y no quiere que a su hija la molesten, entonces le va a hacer una casa en el aire para que no la moleste nadie. Y así como García Márquez cuenta de que hay una chica que se sube al cielo, o de que hay unas mariposas amarillas que aparecen siempre que llega Mauricio Babilonia, este tipo nos cuenta con toda la tranquilidad del mundo que va a ser una casa en el aire. Él no entra en consideraciones ni explicaciones de carácter racional, sino que es ese realismo mágico que es propio de los habitantes de esta región, ¿sí?
Él va a hacer la casa en el aire, le va a pedir unos angelitos prestados a Dios para que se la sostengan en el firmamento. Y si el tipo no es aviador, pues no puede ir. Es decir, que su hija va a tener un buen pretendiente. Entonces, es un poco como... Fíjense, esta composición es de los años 40, finalizando los años 40. Entonces, es increíble porque García Márquez no había escrito. García Márquez necesitó más o menos 20 años después para poder escribir 100 años de soledad. Entonces, pero aquí están los elementos, es decir, como les decía, dentro de la tradición oral, no dentro de la tradición literaria. García Márquez tiene el acierto de haber entendido esto, y junto con sus lecturas de Faulkner, de Kafka, pues logra construir este universo, pero aquí está dentro de estos cantos toda esta forma de narrar, de sintetizar y de contar sin asombro historias asombrosas, ¿sí? Entonces es muy diciente que sea esta casa en el aire y que Escalona y él terminen siendo tan buenos amigos. Aquí tengo una foto en la que aparecen tres señores de Valledupar. Este de acá, el que está al lado de García Márquez y el otro que está al lado de García Márquez, el doctor Pavalló. Son personas típicas de la región del Valle de Upar, que es donde se desarrolla principalmente el vallenato. Acá de este lado está este pelucón que está ahí, es Álvaro Cepeda Zamudio, amigo de García Márquez y escritor también. Y está García Márquez, por supuesto, y aquel lado, parado, de pie está, junto al árbol, está Escalona. Esto que les muestro aquí es una de las fotos que tienen ellos en sus recorridos, porque cuando García Márquez se conoció con... Esta foto es posterior, por supuesto, pero cuando García Márquez se conoció con Escalona, Escalona lo invitó a su casa, en Patillal, y lo llevó de recorrido por todo el Cesar, el Magdalena y la Guajira. Entonces conoció muchísimas historias García Márquez en todos esos recorridos, y por supuesto donde llegaban se formaban parrandas porque Escalona era el tipo de moda, era el compositor reconocido y como formaba parte de la élite en todas partes era aceptado, ¿sí? Entonces esto fue muy formativo para García Márquez. Él fue conociendo la región y conoció la Guajira, de donde era su abuelo materno. El famoso coronel de su obra era de Barrancas, Guajira, y había tenido que irse de ahí porque en un duelo mató a otro. Igual que aparece el personaje de José Arcadio, que recorren hasta llegar y fundar Macondo, el abuelo había hecho ese recorrido a la inversa, hasta llegar a Aracataca. Entonces, en uno de esos viajes con Escalona, García Márquez conoce a un nieto del muerto, a un nieto de el que había muerto, el que su abuelo había matado. Y claro, García Márquez se asustó un poco, se intimidó un poco, porque en Colombia la idea de venganza no termina, ¿sí? En la región Guajira. Entonces, Escalona lo tranquilizó, y estos se terminaron haciendo amigos. Estos dos nietos del muerto y del asesino terminaron emparrandados, y está la crónica. Por aquí tengo algunos fragmentos de esta crónica porque es muy diciente de todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Y dice, un día mientras se tomaban unas cervezas en la única cantina del pueblecito de La Paz, vecino de Valledupar, se toparon con un hombre alto y fuerte, con sombrero de vaquero, polainas de montar y revólver al cinto. Escalona, que era su amigo, se lo presentó a García Márquez. El hombre le tendió la mano segura y afectuosa al escritor mientras le preguntaba: ¿tiene algo que ver con el coronel Nicolás Márquez? El escritor le dijo que era su nieto. Entonces recordó el hombre con una antigua complicidad familiar. Su abuelo mató a mi abuelo. Se llamaba Lisandro Pacheco, y ciertamente el abuelo de García Márquez, Nicolás Ricardo Márquez Mejía, había tenido que matar en un desafío a su abuelo, Medardo Pacheco Romero. Hacía 45 años en la población guajira de Barrancas. Por precaución, Escalona le sugirió a Lisandro que no removiera esa historia, que Gabriel no sabía mayor cosa de la misma, y amparado en su afición y conocimientos de las armas de fuego, le sustrajo el revólver de la funda con el pretexto de probar puntería. Descargó la recámara, dejó una sola bala y dijo: voy a ver qué tal puntería tengo hoy.
Lisandro, complacido, lo animó a que hicieran todos los disparos que quisiera. Y de pronto los dos se enzarzaron en un mano a mano de tiro al blanco. Bueno, ahí sigue la historia. Ellos terminan celebrando, emparrandados, se hacen amigos. Y este hijo del muerto le termina contando que el abuelo de García Márquez tenía otros hijos regados por la región. Y bueno, es como un poco estas historias muy de García Márquez. Entonces, la amistad con García Márquez con Rafael Escalona hace que García Márquez también lo involucre en 100 años de soledad. Aparece primero en El coronel no tiene quien le escriba, cuando el coronel sale de su casa con un reloj de madera entre las manos y dice: es como andar cargando el santo sepulcro, protestó. Si me ven por la calle con semejante escaparate, me sacan en una canción de Escalona. Ya Escalona se vuelve un personaje. Luego en 100 años de soledad, antes de que sea destruido Macondo, García Márquez lo designa el sucesor de Francisco el Hombre. Entonces, por aquí tengo... Hay muchas formas en las que aparece, porque también lo involucra en la historia triste de la Cándida Heréndira, y lo mete también en 100 años de soledad, mencionándolo como el sobrino del obispo, que efectivamente lo era un cargo muy importante. Aquí está con García Márquez con Emiliano Zuleta, el compositor de La Gota Fría. Seguramente han escuchado esta canción, que es un duelo de versos y acordeones entre un cantante y otro. Pero fíjense que García Márquez está involucrado con la música de acordeón mucho. Es decir, de niño, de grande, de viejo. Dicen que cantaba, las personas cercanas dicen que cantaba muy bien. Es célebre entre su círculo de amigos, y también incluso dicen que cuando perdió la memoria seguía recordando muy bien los vallenatos. ¿Sí? Y aquí están como sus reflexiones sobre el asunto literario. Creo que más que cualquier otro libro, lo que me abrió los ojos fue la música, los cantos vallenatos. En otra parte, dice que esto se difundió mucho en su momento, que es 100 años de soledad, pues no es más que un vallenato de 450 páginas. Realmente eso. Lo hice con mi instrumento literario. Es lo mismo que hacen los autores de vallenato con sus instrumentos musicales, solo que yo lo hice con unas posibilidades literarias más evolucionadas, porque una novela es un producto más culturizado, pero el origen es el mismo. ¿Sí? Es una forma de tributo y de agradecimiento. Por supuesto, no es igual componer una canción que una novela tan estructurada y tan lleno de matices, pero sin embargo establece la conexión. Es importante por ese lado. ¿Sí? Y él en muchas entrevistas habla de esto, de la... Y creo que cualquier lector que se asome a 100 años de soledad encuentra la sonoridad que da la oralidad. Es decir, tiene ese ritmo que atrapa. Muchos años después, uno empieza como un recorrido musical, sonoro, rítmico, que te atrapa, que no siempre los libros tienen, porque los libros uno le siente a veces más la idea o la construcción verbal que la construcción rítmica. ¿Sí? Entonces, eso, como les decía, es un poco la idea de la oralidad, de ese ritmo en el que se narra todo el tiempo cosas. Él lo dice agradeciéndole a la abuela, cuando dice que la abuela contaba todas las historias de espanto sin el menor asombro. Y entonces dice, en una parte, dice: tuve que vivir 20 años y escribir 4 libros de aprendizaje para descubrir que la solución estaba en los orígenes mismos del problema. Había que contar el cuento, simplemente como lo contaban los abuelos, es decir, en un tono impertérrito, con una seriedad a toda prueba que no se alteraba aunque se les estuviera cayendo el mundo encima, y sin poner en duda en ningún momento lo que estaban contando, así fuera lo más frívolo o lo más truculento, como si hubieran sabido aquellos viejos que en la literatura no hay nada más convincente que la propia convicción. ¿Sí? Entonces, eso, como les decía, es un poco la conexión y la herencia con la oralidad. En El amor en los tiempos del cólera, García Márquez utiliza como epígrafe inicial de la novela este verso de un vallenato
de Leandro Díaz. Leandro Díaz es, junto con Escalona, el otro gran compositor de la música vallenata. Era un compositor ciego de nacimiento, que tenía otras formas de narrar. Era un hombre más reflexivo, más filosófico en sus cantos. Y García Márquez, en esta obra ya de madurez, ya de hombre mayor, que es un libro tremendo porque es un libro denso, que no está anclado en el realismo mágico, utiliza este verso para abrir la novela, y luego el personaje de Florentino Ariza, el señor este que está enamorado toda la vida de este amor imposible, él toca violín y él toca unos valses. El vals es el de la diosa coronada, porque en ese tiempo no existía el vallenato. Entonces García Márquez hace que sea un vals, pero realmente es un homenaje a la música vallenata. Señora, vengo a contarles, hay nuevo en Cartagena, Sabana. Señores, vengo a contarles, hay nuevo en Cartagena, Sabana. En Cartagena, Sabana, estos lugares ya tienen su diosa coronada. Bueno, ese es el vallenato que abre la novela. Esta es una novela muy bonita, yo la recomiendo. Es de mis novelas favoritas de García Márquez. Muy bonita. Bueno, en todo esto, como les decía, hay en García Márquez el afán de conectar con lo oral y con lo musical, pero no es exclusivo de García Márquez. Es decir, en la literatura del Gran Caribe, que atraviesa las Antillas y llega hasta México, esto es una forma común de escribir, de emparentar música y emparentar literatura. Pongo aquí unos pocos ejemplos: Borges y el tango y la milonga. Borges escribió un libro que se llama Para las 6 cuerdas, que son milongas. Cortázar escribió en Rayuela, está basada como en los formatos jazzísticos y hay constantes referencias a los músicos. Su cuento El perseguidor también es un homenaje a Charlie Parker. Nicolás Guillén está influenciado por el son cubano. Cabrera Infante tiene todos sus libros ambientados en La Habana de los años de los casinos y de este movimiento musical tan grande antes de la Revolución. Neruda escribió El tango del viudo. Está la poesía de Luis Palés Matos, que ha definido sus poemas como canciones festivas para ser lloradas, y Nicolás Guillén también, que ahí, como les decía, uno lee esos versos y hay como una musicalidad. De hecho, han sido musicalizados por Pablo Milanés y todo esto porque están muy emparentados, tienen esas formas rítmicas propias de la música. Cabrera Infante, Severo Sarduy. Está este otro escritor de origen puertorriqueño que escribió la balada del macho, la guaracha del macho Camacho. Incluso en Colombia también está Que viva la música de Andrés Caicedo, que está muy emparentada con la salsa. Entonces hay una constante, como les decía, falta de una tradición. Digamos, si uno es francés y está escribiendo una novela, ahora uno dice, bueno, voy a ver qué hizo Balzac, ¿sí? Pero nosotros no tenemos una gran literatura del siglo XIX, ni del siglo XVIII, ni del siglo XVII, pero sí tenemos una gran musicalidad. Entonces eso permite unos diálogos y unas historias, porque la música sí tiene esa posibilidad. Entonces esto es una relación muy importante que también está emparentado con la oralidad. Como les decía, hay un momento donde García Márquez se vuelve un personaje de los vallenatos. Entonces, en el año 74, el compositor Armando Zabaleta le escribió esta canción que se llama Aracataca Espera, que es un reclamo que le hacen porque pues esperan que un escritor resuelva como asuntos de carácter social o político que no le corresponden, pero en el imaginario, y de hecho esta queja sigue vigente.
Es decir, no siguen reclamándole a García Márquez, o le reclamaron hasta que estuvo vivo, cosas que le correspondía como a otras personas, porque ya él había hecho su gran trabajo, que era escribir, ¿sí? Pero pasa. Entonces acá está Aracataca Espera. El escritor García Márquez, hay que hacerle saber bien que uno la tierra donde nace es la que debe querer y no hacer como hizo él, que su pueblo abandonó. Esa es una de las canciones donde aparece García Márquez, le hacen su reclamo bien hecho. Él después se reunió con el compositor y bueno, eso nunca pasó a nada porque pues, todo bien. Hay otra canción del año ya 81 que se llama Canción para una muerte anunciada, parodiando la crónica de una muerte anunciada. Y miren ustedes. En un pueblo muy lejano, a orilla de un río caudaloso, donde una historia de amor estremeció a quienes lo habitan. Conocidos como Santiago Nazar, como Ángela Vicario, fueron sus protagonistas. Esta historia me la contó García Márquez, que es mi amigo confidente, como es mamador de gallo, se la contó a todo el mundo. Ven, aquí ya el cantante, el compositor dice que García Márquez es su amigo y le contó la historia, y entonces nos cuenta la historia de la crónica de una muerte anunciada. Empiezan ya, acogen a García Márquez por su cuenta. Bueno, esas son como el paisaje que hemos dibujado un poco de la relación con el vallenato y la literatura de García Márquez. Ahora ya pasamos a las preguntas, ya con eso cierro porque es un poco... Es decir, sí hay como mucho para contar del vallenato como tal. Es decir, no es tan simple contar los cantos de vaquería, es decir, esta influencia cultural, raizal, que se mezcla en el siglo XIX principalmente, es larga de contar, las cumbiambas, mil cosas, y también durante el siglo XX lo que significan las diferentes regiones participando del vallenato, porque el vallenato no es una única cosa. Digamos, está el vallenato sabanero, que es el que se produce en las sabanas de Córdoba, Bolívar y Sucre, y está el vallenato ribereño, que se hace a través del río Magdalena, que tiene fuerte influencia negra. Está el vallenato del Magdalena Grande, que es el que está más pegado a Cesar, Guajira y Magdalena, y también dentro de eso hay otra división porque los guajiros tienen una parte que conecta con el mar y que les interesa contar una forma, y el vallenato hacia el interior es otra. Entonces daría para mucho, y hay cantidades de compositores y de cantantes, etcétera, etcétera, ¿sí? Y pues sobre García Márquez también tendríamos que involucrar el realismo mágico, contar muchas otras cosas, pero este es un pasaje, así como les digo, un paisaje amplio, como para entender un poco la relación de esta música con García Márquez, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, si tienen algún tipo de curiosidad, pues con mucho gusto les respondo lo que pueda. Sí, durante mucho tiempo el vallenato no se bailaba, pero sí se baila, y mucho. Sí, pues es una forma de cortejo. Entonces hay unas formas, la serenata sirve para ir a la ventana, no sé si han escuchado La Ventana Marroncita y todas estas canciones que sirven para enamorar, y claro, igual que acá en Europa con las costumbres, si la muchacha se asomaba a la ventana significaba algo, si no se asomaba, o si se asomaba el papá significaba otra. Entonces era tiene como todas estas características de cortejo, para contar las noticias, para los amigos, tiene distintas formas. La improvisación es un elemento importante que se ha ido perdiendo a raíz de los procesos comerciales, porque en un principio, como les dije, era de pueblo en pueblo y ellos se encontraban dos músicos en un pueblo y se armaba el duelo musical, que es lo que se conoce como piquería, y eso permitía la improvisación, porque digamos de la herencia española se utilizó mucho tiempo la décima, que eran versos que se intercalaban de 10 líneas. Y entonces esto hacía que los músicos compitieran y se tuvieran que responder en décimas. E incluso hay ciertas formas musicales
de la piquería que son muy difíciles, que se llaman con el pie forzado o el pie, que es que te obligan a responder con el último verso con que yo te digo. Entonces eso establece una dificultad. Pero además, lo que dice Jaume de la improvisación es muy bonito porque involucra los escenarios que están sucediendo. Los escenarios musicales, los escenarios personales, todo lo que está sucediendo en el momento puede ser tomado para responder y para cantar. Entonces es un elemento que, por supuesto, el que no ha estado en una parranda no lo sabe. Es decir, la parranda es muy diferente a una grabación musical. Como les decía, es como una especie de celebración de la amistad, una celebración de la familia a veces, pero generalmente son los amigos que se reúnen a tomar, a comer y a parrandear, que es escuchar música y estar ahí con sus amigos. Y esas parrandas pueden durar días. Yo he estado en parrandas que han durado una semana. Sí, claro, yo no. O sea, yo he estado un día, pero así, en la parranda se renuevan los músicos, se renuevan los amigos, mientras unos comen, otros duermen, y entonces todo el tiempo, pero la parranda en sí permanece. ¿Sí? Y esto que se me olvidó decirlo, parte de la aceptación social que pudo tener el vallenato en algún momento, como era música de peones, los peones, cuando los dueños de las casas hacían sus celebraciones, ellos se iban al patio y allá armaban sus parrandas. Y se llamaba estos bailes de colita, porque era como la última parte residual de la casa, en la cola. Y luego, cuando se acababa la parranda, ya el dueño de la casa se venía para acá. Se metía allá en el patio con los empleados, y esto de alguna forma hizo que los cantos se popularizaran y se mantuvieran. O sea, no eran ocultos ni nada, pero se mantuvieron por esa misma forma afectuosa del canto. Sí, claro. García Márquez tiene muchos textos dedicados a eso. Yo mencioné en 100 años de soledad la masacre de las bananeras, y realmente eso logró que se quedara en el imaginario de una manera muy poderosa. Pero no es lo único. Está este relato que transcurre la mala hora, que transcurre en un pueblo que tiene como un ambiente de violencia. En general, en García Márquez se atraviesa eso, porque además él tenía una conciencia política muy fuerte. Ustedes saben que la tuvo desde siempre, desde niño, porque su abuelo participó en la Guerra de los 1000 días y fue del bando de los liberales quienes perdieron la guerra. Entonces tenía una conciencia aún mucho mayor que le permitía como eso. Su abuelo le contó todas esas historias. Y en el caso del vallenato, el vallenato representa muchas cosas. Es decir, el vallenato no tiene como un único de origen, sino que tiene muchas voces, y generalmente las voces que narran son las voces del poder. Por eso les decía que el vallenato se popularizó gracias a Escalona, porque Escalona formaba parte de la élite, ¿sí? Y nunca hubieran aceptado el vallenato si hubiera sido otro, en un principio. Entonces, muchas de esas historias pues no se han contado, pero hay otras que sí. Digamos, en los años 70 se grabaron vallenatos que tenían que ver con eso. Hay uno que se llama Los Maestros y hace una reivindicación del movimiento de los maestros. Pero sobre todo, el vallenato hace un fresco de la sociedad. Entonces ahí sí nos permite entender un poco los que cantan qué es lo que son. Generalmente son campesinos y nos hablan del campo y nos hablan de la metáfora de los animales, del clima. Entonces nos permite como ubicar un poco como ese contexto. Haciendo más. Sí.